I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Continuamos con nuestro tema de 3 partes, esta sección bíblica interesante, y estamos viendo los problemas del matrimonio. Y estamos abocados a revisar e indagar en lo que dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 7. Ya hemos visto y observado los primeros 17 versículos, donde veíamos esa situación puntual de ojalá ni siquiera tocar mujer, decía Pablo. Todo eso que atañe a la soltera, al soltero, aquellas situaciones complejas que también se dan en la instancia del matrimonio. Ahora vamos a ver un tema también fuerte, que tiene que ver con la situación cuando también se plantea un posible divorcio. Vamos a leer entonces desde el versículo 18, varios versículos, y me atrevo a decir que vamos a leer hasta el versículo 31. Entonces, 1 Corintios capítulo 7, versículos 18 al 31, voy a leer la poderosa palabra de nuestro Dios que dice de la siguiente manera: ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que premia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Amén. Que Dios nos bendiga. Aquí estamos entrando en tierra derecha para ver el tema del divorcio. Creo que esta es la antesala para que veamos el tema del divorcio. ¿Ya? En todo caso, hoy no vamos a tocar ese punto así abiertamente, solamente vamos a introducir algunas cositas, y ya al cierre de esta temática vamos a ver cómo el apóstol Pablo también presenta una posibilidad de divorcio. Vamos a meditar bajo el título Quédate como estás. Quédate como estás. El título no es un imperativo, por favor. Es una sugerencia. Igual sugerencia como la que hace el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo en muchos aspectos, como decíamos en el devocional anterior, permite que sea Dios con su autoridad a través de la palabra el que ponga el imperativo, y él muchas veces también dio sugerencias o aplicó su autoridad de apóstol. No se olvide, para refrescarle un poquito la memoria, esta enseñanza y corrección que trae Pablo a la iglesia de Corinto se da mucho en base a lo que presenta en el capítulo 5 de aquel pecado juzgado, el acto de inmoralidad que afectaba a la iglesia y que pareciera que nadie quería ponerle el cascabel al gato. Un hombre conviviendo con su madrastra. Pablo dice, esto no es tolerable. Corrijamos, y trae la enseñanza correcta respecto del tema matrimonial. Ya en la nueva vida no podemos seguir con las costumbres antiguas. Lo otro que quiero poner en antecedente, por favor, yendo un momento al contexto histórico-cultural, no solo hay que considerar dónde estaba esta iglesia, sino, aparte de que la vida era licenciosa, era una vida cargada de pecado la que se vivía ahí en la zona donde estaba esta iglesia, sino que hay que considerar que eran días de persecución, cuando también tiene razón de ser esta escritura. La iglesia, no se olvide que vivió no menos de 300 años de persecución. De que se formó la iglesia, podemos decir, ya con la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, de ahí en adelante, hasta el pleno siglo III. Quiere decir que todo el primer siglo, todo el segundo siglo, y ya iniciado el tercer siglo, podemos decir que fácilmente fueron más de 200 años y algo más de intensa persecución, en más o menos 10 oleadas gigantes de persecución, sobre todo a través de los emperadores, en donde la iglesia sufrió. Y la excepción no es aquí, porque aquí también estaban padeciendo. La tradición dice que en el imperio de Nerón, un depravado, mueren Pedro y Pablo. Lo dice la tradición y la historia, más que la Biblia, por favor. Dice la tradición que ambos murieron en Roma. Ahora, ambos dan a prever que esto venía. Pablo dice que está listo para ser sacrificado y Pedro dice que está dispuesto también a ir a la presencia de Dios. La tradición dice que uno muere crucificado al revés, el cual es Pedro, y el indicativo es que Pablo fue decapitado. Y él es claro en su despedida en la segunda carta a Timoteo. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Entonces, eran días de persecución. Por eso Pablo también les dice, quédense como están. Quédense como están. Lo otro que también el apóstol Pablo, él consideraba tan inminente la venida del Señor, que él también se consideraba dentro del grupo de los que serían arrebatados sin ver muerte. Entonces igual hay que meterse un poquito en la mentalidad del apóstol cuando escribe esta carta. Por eso le dice, quédate como estás. ¿Estás soltero? No te cases. ¿Estás casado? No te separes. ¿Estás circuncidado? Bueno, quédate así. ¿No estás circuncidado? No te circuncides. En otras palabras, el apóstol Pablo, principalmente al tema de la circuncisión o la no circuncisión, él dice que ninguna de las dos vale para nada si no guardamos los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Los 613, los 10, principalmente ya quedó establecido, los 2 mandamientos fundamentales. Amar a Dios por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando entendemos estos puntos, nos queda mucho más claro por qué el apóstol habla de esta manera. ¿Por qué habla de esta manera? Vamos desde el versículo 24, lo demás redunda en esto. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces aquí entendemos algo. Es diferente cómo llegamos al Evangelio a cómo vivamos el Evangelio. Yuhu. ¿Me di a explicar? ¿Fue entendible lo que dije? Lo repito. Una cosa es cómo hemos llegado o en qué situación hemos llegado al Evangelio, y otra muy diferente es cómo permanezcamos en él.
No es lo mismo que hemos llegado al Evangelio, por ejemplo, en un matrimonio donde ambos son inconversos, ambos no son convertidos, y en el Evangelio obviamente uno de los dos se convierte. Ya vimos que eso trae gran conflicto, pero no porque haya llegado el Evangelio, por ejemplo, a mi vida, yo ahora voy a aborrecer a mi esposa y la voy a dejar. No me da pie la Biblia para eso. Sino que Pablo decía, oye, ¿qué sabes tú si a través tuyo el Evangelio y la salvación va a llegar al otro? Y esto aplica a hombre o mujer. Pero lo que Dios no va a permitir es que antojadizamente yo ahora, por ejemplo, si llegué en situación de casado, antojadizamente, y aquí donde estoy haciendo la introducción para el posible divorcio, ahora yo antojadizamente deje a mi cónyuge, deje a mi esposa o la esposa deje al esposo. No, a no ser por causa de fornicación. Ese es el punto. Bien, ahora, idealmente así como hemos llegado, permanezcamos. Pero si podemos mejorar las cosas, las mejoramos. Me refiero, si yo llegué a las cosas del Señor casado, pero solamente, por ejemplo, por la ley civil, ¿qué impide que ahora yo me case por la iglesia para pedir la bendición de Dios? Lo que Dios reconoce es el acto civil y Él pone la bendición, sobre todo cuando también entregamos nuestro matrimonio a los pies del altar de Cristo en una congregación. Pero Él va a reconocer el acto civil porque legalmente hay una cobertura de protección hacia la esposa y los futuros hijos. Por eso pone tanto ejemplo el apóstol Pablo. ¿Llegaste libre? No te hagas esclavo de los hombres, porque fuimos llamados a libertad. ¿Llegaste como esclavo? No te quieras libertar de Cristo. ¿Se fijan los ejemplos? ¿Llegaste casado? No quieras separarte. ¿Llegaste soltero? Permanece así, a menos que no puedas soportar y tengas que casarte, pero que sea en el Señor. Entonces, avancemos, mire. El 25, en cuanto a las vírgenes, a las doncellas, a las mujeres solteras, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Ahí es un consejo apostólico. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En otras palabras, tengo la experiencia. Tengo la autoridad, tengo la madurez para aconsejar. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué hará bien el hombre en quedarse como está? ¿Cuál necesidad que apremia? Persecución. Eran días difíciles. Imagínense en plena persecución de iglesia y que haya quienes se quieren casar. No era momento de fiesta, era momento de arrancar, de esconderse o de estar plenamente confiados en Cristo. Bien, ahora, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Fíjese, no procures soltarte. No dice te está prohibido, no procures, evítalo. Evítalo, yo quiero que se entienda. No está poniendo un imperativo, no la dejes, evítalo. Es diferente. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. ¿Ah? Sano consejo. Más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, tampoco peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar, porque estaban siendo perseguidos. Entiéndalo, por favor, no se le vaya de mente. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen,
porque la apariencia de este mundo se pasa. Si nota, en todo momento en la mente del apóstol Pablo, dos cosas rondaban. Lo primero, la inminente venida de Cristo. Frente a la gran persecución que estaban viviendo, en la mente de Pablo estaba la idea de que Cristo pronto retornaba. Quizás que se haya equivocado en ese pensamiento lo hace un falso, para nada. Todo lo contrario, pasa a ser un modelo también del cristiano que en todo tiempo considera como inminente la venida del Señor. Estamos en días críticos en donde se burlan de los siervos de Dios que murieron con las botas puestas predicando la inminente venida de Cristo. Gente soberbia y altiva, y se olvidan de que los hombres de Dios, pioneros en el Evangelio, como Pablo, pionero como misionero en aquel tiempo inicial de la iglesia, y así a través de la historia muchos hombres han muerto en la esperanza de la venida de Cristo, y su mensaje céntrico ha sido la inminente venida de Él. ¿Dónde está el error? En ninguna parte, porque Cristo mismo dice que vendrá como ladrón en la noche. Entonces los siervos de Dios tenemos que siempre poner en la mente del pueblo, de la iglesia, de los oyentes, que Cristo en cualquier momento retorna. Por ende, así como estemos, idealmente nos quedamos. Eso es lo que Pablo está transmitiendo. Porque lo otro que también estaba en su mente era que eran días de persecución. No eran días para estar pensando en casarse. Y al mismo tiempo no eran días para estar pensando en soltarse, sino que eran días para afiatar la relación matrimonial y la relación con Cristo en un comparativo. Entonces, vamos a ir a tres conclusiones. Número uno, idealmente, así como llegamos a las cosas de Dios, nos quedamos. Pero ojo, por favor, que si hay cosas que podemos arreglar, las arreglamos. Repito, hay quienes están casados por la ley civil, pero no se han casado por la iglesia. Cásese por la iglesia. Ahora, si está pensando en casarse, analícelo con calma y vea que sea en el Señor, que sea en la voluntad del Señor también. Número dos, conclusión número dos. Eran días difíciles cuando Pablo escribe esta carta. Por ende, es en ese contexto en donde se entiende mejor su lenguaje. Y número tres, es bueno la convicción. Es bueno afiatar convicciones. Es bueno que estemos plenamente convencidos y afirmemos nuestros pasos, porque si ya el apóstol consideraba como inminente la venida de Cristo, cuanto más la iglesia en este tiempo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.